A ver, lo que vamos a analizar hoy no es un libro cualquiera. Pensad en ello más bien como una transmisión de emergencia para toda la humanidad. Un SOS en toda regla, lanzado en 1971 por un autor llamado Samael Aunweor. Es básicamente un documento que se presenta como la única tabla de salvación en mitad de una tormenta cósmica. Y bueno, el tono queda claro desde el minuto uno, ¿eh? Aquí no hay medias tintas. El autor no se anda con rodeos y cuenta que ha tenido una visión mística en la que le sueltan esta profecía. Como veis, no es una advertencia sutil, es una sentencia de muerte para el mundo tal y como lo conocemos. Y esto va a marcar todo lo que viene después. Para que no nos perdamos, en este documento, que es bastante denso, lo hemos dividido en 5 puntos clave. Primero, vamos a ver de qué va esa advertencia tan urgente y cuál es la naturaleza del gran cataclismo que predice. Luego veremos el camino a la salvación que propone, cómo pensaba organizar a su ejército de la luz y, para terminar, su plan para una nueva era. Venga, pues entramos ya en materia con la primera parte, la profecía. Aquí es donde el manifiesto pone sobre la mesa el problema central. Y ojo, que no es un problema pequeño. Hablamos de una predicción catastrófica para el planeta entero, un final que, según el autor, no es algo que vaya a pasar, sino que de hecho ya ha empezado. Y aquí viene lo interesante. La justificación es doble. No se apoya solo en una revelación divina, sino que intenta darle un barniz científico con una teoría geológica. O sea, por una parte asegura que una entidad superior se lo ha archivado, pero es que por otra le dedica un montón de páginas a describir la supuesta causa física del desastre. Y esa causa es una grieta submarina de una escala, absolutamente demencial, 90.000 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, eso es más del doble de la circunferencia de la Tierra. El manifiesto la presenta como si fuera la herida mortal del planeta, el detonante físico que va a desencadenar todo el apocalipsis. Y no habla de una amenaza genérica, ¿eh? ¿Qué va? El texto te dibuja el recorrido exacto de la grieta con un detalle que pone los pelos de punta, creando una especie de anillo de fuego submarino que da la vuelta al mundo. Empieza en la Antártida, sube por toda América, cruza Asia. Vamos, es literalmente el mapa de la destrucción. A partir de ahí, el manifiesto describe un efecto dominó catastrófico. La grieta mezcla el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar, y eso genera una presión de vapor brutal. El resultado, erupciones volcánicas masivas, el cielo se vuelve negro por las cenizas, cae la temperatura en picado, y según el texto, la civilización actual, a la que por cierto llama raza aria, se extingue. Claro, después de pintar este cuadro tan desolador, el manifiesto ofrece lo que presenta como la única salida posible, una solución, un camino de salvación que, eso sí, está basado de principio a fin en las enseñanzas del movimiento gnóstico que lideraba el autor. La clave de todo esto es que la salvación no es algo pasivo, exige un trabajo constante a través de 3 factores. Morir, que no es morirse de verdad, sino eliminar tus propios defectos, la ira, la envidia, etc. Luego, nacer, que es un proceso interior, como de reconstrucción espiritual. Y finalmente, sacrificio, que básicamente es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Juntos son como un programa de transformación total. Y si nos metemos en el factor nacer, llegamos al meollo del asunto, a su enseñanza más esotérica, el Sahá Maituna. El texto lo llama los misterios del sexo y lo describe como una práctica de castidad científica. La idea es que la energía creadora no se pierde, sino que se transforma, se transmuta. Ese sería el combustible para crear esos cuerpos espirituales de los que habla. El propio autor sabía perfectamente que esta era la parte más polémica de su doctrina. De hecho, usa esta cita para decir que su enseñanza es como esa piedra angular que otros constructores espirituales rechazan. Su argumento es que, precisamente por ser un tema tan tabú y tan escandaloso, es ahí donde reside el verdadero poder. Y con esto pasamos de la teoría a la práctica. Porque este manifiesto no es solo filosofía para meditar sobre ella, ¿qué va? Es un manual de operaciones en toda regla. Un plan de acción detalladísimo para formar un ejército de la luz y difundir el mensaje antes de que se acabe el tiempo. La organización que propone es súper metódica. Establece un sistema de 3 cámaras o niveles en cada centro de enseñanza. La primera es abierta a todo el mundo, como una puerta de entrada. La segunda es para los miembros ya comprometidos con estudios mucho más intensos. Y la tercera es el círculo interno, para los más veteranos, donde se estudian las enseñanzas más profundas. Un camino muy estructurado del novato al experto, vamos. El manifiesto hace un llamamiento directo para crear un ejército de salvación mundial, y lo describe con todo detalle, una jerarquía de misioneros con diferentes rangos y tareas, desde el nivel local hasta el internacional. Incluso planeaba fundar una especie de academia de misioneros en Colombia, un plan de expansión global en toda regla. Y esto nos muestra una dualidad que es fascinante.
Por un lado, tienes una doctrina súper mística que te habla de los sagrados misterios del sexo, y por otro, una burocracia súper estricta y pragmática. Se habla de alquimia espiritual, pero al mismo tiempo se exige que los misioneros lleven una credencial firmada y sellada para evitar a los timadores. Es una mezcla alucinante entre lo divino y lo administrativo. Pero la ambición del manifiesto no se quedaba solo en la salvación de cada individuo. Su gran visión iba mucho más allá. Era un plan para una nueva era, para sentar las bases de una civilización completamente nueva que nacería de las ruinas de la nuestra. Y los planes eran enormes. No se conformaban con la espiritualidad, querían influir en la sociedad a todos los niveles. Proponían crear una editorial para producir sus libros en masa, un periódico propio para difundir sus ideas e incluso un partido político para empezar a dar forma a un nuevo orden político después del apocalipsis. Y todo esto con el reloj en contra, ¿eh? El propio manifiesto convocaba un concilio de urgencia para la Nochebuena de ese mismo año, de 1971. Al año siguiente, un congreso internacional en El Salvador. Todo a toda prisa, con la vista puesta en el año 2500, la fecha que el texto marcaba como el final definitivo del ciclo cósmico. La urgencia es casi palpable. Así que, en resumen, este manifiesto de 1971 es un documento con muchas caras. ¿Es un grito de alarma apocalíptico? Sí, pero también es una guía espiritual muy concreta, y a la vez un plan de organización increíblemente detallado para gestionar el fin del mundo. Una mezcla única, desde luego. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Esta mezcla tan extraña de profecías apocalípticas con papeleo y carnés, de visiones cósmicas con reglas administrativas, ¿qué nos revela sobre la naturaleza de la fe y sobre esa necesidad tan humana de buscar orden y estructura, incluso cuando se mira de frente al caos absoluto?